¿Alguna vez te has preguntado por qué los demonios le pidieron a Jesús entrar en una manada de cerdos? ¿O qué significado tiene esto para nosotros hoy? En este video, exploramos el primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás, y cómo la liberación de dos hombres poseídos revela el poder y la misericordia de Jesús. Además, descubrimos por qué los gentiles de la región pidieron a Jesús que se marchara después de ver su milagro. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre nuestras prioridades y lealtades espirituales? Únete a nosotros mientras desentrañamos estos misterios y profundizamos en la inclusión de los gentiles en la promesa de salvación. Historias bíblicas. ¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús que entrara en los cerdos? La primera confrontación entre Jesús y Satanás, registrada en Mateo 4:1-11, resultó en la victoria de Jesús sobre la tentación. Jesús invadió y dominó dos de las fortalezas más importantes de Satanás, el reino del mundo de los espíritus, donde ejerció autoridad sobre los demonios, en Mateo 8:28-34, y el reino de la enfermedad, donde ejerció autoridad sobre los demonios, en Mateo 9:1-8 cura a un paralítico. Después de que Jesús calmó milagrosamente una tormenta, él y sus discípulos continuaron su viaje a través del mar de Galilea. El siguiente episodio se centra exclusivamente en Jesús, sin mencionar a los discípulos. Cuando Jesús llegó a la región de los Gerasenos, se encontró con dos hombres endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por allí. Gritaron: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Habéis venido aquí para torturarnos antes del tiempo señalado? Una gran piara de cerdos estaba pastando a lo lejos, y los demonios rogaron a Jesús: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Él les dijo: vete. Los demonios salieron y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó colina abajo hacia el lago, y murieron en el agua. Los criadores de cerdos huyeron a la ciudad, y contaron todo, incluso lo que les había sucedido a los endemoniados. Toda la ciudad corrió al encuentro de Jesús, y le pidieron que se alejara de su zona. Mateo llama nuestra atención a Jesús para responder a la desesperada pregunta: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos, zona predominantemente pagana, lo que explica la presencia de cerdos, que según Levítico 11:7 y Deuteronomio 14:8 eran considerados impuros por los judíos. Gadara se refiere tanto a la ciudad de Gadara, ubicada a unas 5 millas al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía la pequeña ciudad de Gerasa, ahora Kersa o Kersi, en la costa oriental del mar de Galilea. Galilea del exorcismo. Cuando Jesús llega a la zona gadarena es encontrado por dos endemoniados que emergen de los sepulcros, como relatan Marcos 5:1-20 y Lucas 8:26-39, en los cuales solo uno es encontrado por el endemoniado. Marcos 5:1-20 relata que un hombre poseído por un espíritu inmundo vio a Jesús salir de los sepulcros cuando llegaba al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos. Este hombre vivía en tumbas y nadie podía domarlo, ni siquiera con cadenas. A menudo le ataban los pies, pero rompía las cadenas y arrancaba las esposas. Nadie tenía la fuerza suficiente para dominarlo. Día y noche gritaba entre los sepulcros y sobre los montes, y se lastimaba con piedras. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se arrojó a sus pies gritando: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruego a Dios que no me atormentes, porque Jesús le ordenó: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos, y oró fervientemente para que no les ordenara abandonar esta región. Había una gran piara de cerdos pastando en la colina, y los demonios le pidieron a Jesús: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. La piara, compuesta por unos 2000 cerdos, corrió pendiente abajo hacia el mar y se ahogó. Los criadores de cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Vieron al hombre poseído por la legión demoníaca sentado vestido y brillante, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo, contaron a los demás lo que le había pasado al endemoniado y a los cerdos, y comenzaron a pedirle a Jesús que se fuera de su región.
Cuando Jesús subió a la barca, el endemoniado le rogó que se quedara con él, pero Jesús no se lo permitió y le dijo: «Ve a casa con tu familia y cuenta cuánto ha hecho el Señor por ti». El hombre fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos quedaron asombrados. Grandes multitudes seguían a Jesús desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y la región del otro lado del Jordán. La situación era peligrosa porque los dos hombres eran tan violentos que nadie podía pasar. Eran conocidos y temidos por el público en general. Los demonios, como Satanás, reconocieron rápidamente el estatus de Jesús como Hijo de Dios, como se describe en Mateo 4:3-6. Este es un título que los discípulos eventualmente usarán a medida que desarrollen una mayor comprensión de su singularidad, como aquel a quien el Padre ha revelado como su Hijo amado, según Mateo 16:16, Mateo 14:33, Mateo 3:17 y Mateo 17.5h. Sin embargo, como provienen de demonios, el uso del título anuncia que reconocen que otra fortaleza de Satanás, el mundo de los espíritus, está siendo invadida y dominada. Los demonios se contrastan con los discípulos en el versículo 27, porque saben quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de entenderlo, siguen siendo demonios. Conocer a Jesús, pero odiarlo es demoníaco. La pregunta que los demonios le hacen a Jesús puede ser a la vez dura y amable según el contexto. En Marcos 1:24 se presenta de una manera odiosa y aterradora. El título Hijo de Dios probablemente debería entenderse en su sentido más rico. Los demonios reconocen a Jesús no solo por su poder, sino también por su persona. Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán eternamente torturadas y rechazadas, como en Judas 6. Al hacer la pregunta, reconocen y confirman que Jesús es quien cumplirá con este deber judicial en el tiempo señalado. Este es el significado completo de la palabra Hijo de Dios. El hecho de que Jesús limite sus actividades antes del tiempo señalado indica que la expulsión de los demonios por parte de Jesús fue una señal de que el reino estaba cerca. Estos demonios parecen estar conscientes de un tiempo predeterminado para juzgar a las fuerzas de Satanás. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, gritan. ¿Viniste aquí para torturarnos antes de tiempo? Esto presagia la llegada del reino y la invasión y conquista de las fortalezas de Satanás. Aunque la hora del juicio espera el regreso de Jesús en gloria, como en Mateo 4:17 y Mateo 12:28-34, los demonios le ruegan a Jesús que les conceda su pedido, lo cual él hace. Después de recibir el permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos. Cuando los demonios invadieron el rebaño, los cerdos enloquecieron y se arrojaron por un acantilado al mar de Galilea. Irónicamente, el intento de los demonios de escapar del castigo eterno condujo a la destrucción de sus huestes terrenales. Jesús no tenía motivos para no aceptar su propuesta porque servía a sus propósitos. Primero, condujo a la liberación de las personas de los demonios. En segundo lugar, según la tradición judía, los cerdos eran criaturas inmundas y, por lo tanto, un símbolo apropiado y un refugio seguro para los demonios. En tercer lugar, aceptar su propuesta no cambió el destino final de los demonios en el día del juicio. Por lo tanto, Jesús aceptó su propuesta ya que los demonios esencialmente estaban haciendo el trabajo de Jesús para él. Más importante aún, Jesús no cometió ningún pecado al aceptar la propuesta de los demonios. Sin embargo, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cediera a las exigencias de Satanás, estaría tentado a desobedecer. En consecuencia, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a sus demandas. Esta es la principal diferencia entre los dos casos. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús a pecar, mientras que las peticiones de Satanás a Jesús tenían como objetivo tentarlo a pecar. Los demonios piden ser enviados a una piara de cerdos cercana, lo cual no sería una idea desagradable para los judíos, ya que consideraban a los cerdos y a los demonios como una sola familia. Jesús advirtió a sus discípulos que no arrojaran perlas a los cerdos, como en Mateo 7:6. Según Pedro, los falsos maestros son personas que regresan a su naturaleza pagana, como en 2 Pedro 2:22. Sin embargo, dado que la costa oriental del mar de Galilea es una zona no judía, estos no eran una manada salvaje, sino más bien cerdos criados para el mercado. Sus dueños quedarían devastados si perdieran esta enorme manada, que Marcos estima en alrededor de 2000.
En Marcos 5:13, la invitación de los demonios a entrar en los cerdos tiene otro propósito mortal. Se sabe que los demonios causan daño y sufrimiento a la creación de Dios, y hacen todo lo posible para provocar hostilidad contra Jesús y su invasión de la fortaleza de Satanás, como en Mateo 17, 14-20. La destrucción de los cerdos hace que los gentiles de la región exijan que Jesús se vaya, como en Mateo 8:34. Esta respuesta es un triste comentario sobre la perversión de sus valores, ya que se espera que se regocijen por la victoria sobre los demonios de Satanás. Pero como señala un comentarista, a lo largo de los siglos el mundo ha rechazado a Jesús debido a su preferencia por los cerdos. Jesús no destruye a los demonios. En lugar de eso, permita que el mal continúe en este mundo hasta el día en que todo vuelva a estar bien. El resultado del exorcismo no se menciona en Mateo, pero Marcos y Lucas señalan que el endemoniado de Gerasía suplicó unirse a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordena que regrese a casa y le cuente a su familia y amigos lo que Dios ha hecho por él, como en Lucas 8, 38-39 y Marcos 5, 18-19. Cuando ve a los discípulos con Jesús, el ex endemoniado quiere ser como ellos, pero Jesús lo envía de regreso a su tierra para testificar. En cierto sentido, los 12 serían pescadores de hombres, pero entre su pueblo este gentil que ahora seguía a Jesús sería un pescador de hombres. A la luz de los versículos 33 y 34, la pérdida del rebaño se convierte en un medio para sacar a la luz los verdaderos valores de la gente de la región. Prefieren los cerdos a los hombres, y los cerdos al Salvador, como en Mateo 8:34. Este versículo revela la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Jesús acaba de expulsar demonios de 2 hombres, y envió los espíritus malignos a una piara de cerdos que cayeron por un acantilado al mar, donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron lo sucedido a la gente del pueblo cercano, toda la comunidad se enojó contra el Salvador. ¿Cuál fue su principal problema? Fue la posible recesión económica y la pérdida de negocios. Estaban más preocupados por su bienestar financiero que por su salud mental. Cuando vieron a Jesús acercarse a la ciudad, le pidieron que se fuera. Lamentablemente también cometemos el mismo error. Nos acostumbramos a vivir con el pecado y no queremos pensar que Dios lo eliminará, especialmente si eso significa la pérdida de alegrías o ingresos percibidos. Pero aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. El final de esta historia es significativo en su conjunto, porque muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que anticipa la misión entre los gentiles. También muestra que la resistencia a Jesús no es exclusivamente judía. En este sentido se confirma que los oponentes de Mateo son elegidos no por su raza, sino por su respuesta a Jesús. Reflexionar sobre nuestra propensión al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios lo elimine, especialmente cuando implica pérdida de placer o ingresos, está profundamente arraigado en las Escrituras. La Biblia trata a menudo del conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, 19-24 Jesús habla de la imposibilidad de servir a 2 señores y enfatiza que no podemos servir a Dios y a las vanidades. Esta enseñanza enfatiza la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda de ganancias materiales pueden alejarnos de Dios. La historia de los Gadarenos, en la que los lugareños prefieren la cría de cerdos a Jesús, ilustra un patrón recurrente en la Biblia en el que la gente suele elegir intereses mundanos sobre lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12:1-2, Pablo insta a los cristianos a no amoldarse al modelo de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de sus mentes para que puedan discernir la voluntad de Dios. Esto sugiere resistencia al pecado y transformación espiritual. Son fundamentales para la fe. El ministerio de Jesús a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento. Efesios 2, 11-18 habla de cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles y creó un nuevo pueblo dentro de sí mismo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la resistencia a Jesús y su mensaje no se basa en la etnia o el trasfondo cultural, sino en la disponibilidad del corazón para responderle. La narrativa de Mateo también enfatiza que la resistencia a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En el libro de los Hechos vemos que el Evangelio va más allá de las fronteras judías y llega a diferentes culturas y pueblos.
Por ejemplo, en Hechos 10, Pedro tiene una visión que le hace comprender que el Evangelio se aplica a todos, no solo a los judíos. Esto muestra que el mensaje de Jesús